Eso. Brian, ¿no tiene cámara? Ah, gracias. Chicos, buenos días. Qué pena con ustedes. Pues creo que ayer la profesora Viviana les comentó pues, los inconvenientes que se han venido presentando en plataforma y pues el uso de la cámara ya es obligatorio porque no sé si a ustedes les ha pasado, en otros cursos ha sucedido, entran personas con sus nombres y pues uno asume que es el estudiante, pero resulta siendo otra persona o otro estudiante, en fin. El caso es que no es usted y empiezan a molestar. Entonces yo necesito pues verlos. Ahora sí, me toca verlos. Yo antes no los molestaba casi. Ustedes se acuerdan que prendan la cámara, toman el pantallazo y ya, pero ahorita sí es obligatorio para evitar inconvenientes y más que se activa una sala de espera. Entonces para saber quiénes están, por ejemplo, no sé, como que los chicos de noveno están confundidos, estaban intentando entrar a esta clase. Me llamó la atención. Voy a mirar una cosa acá. Esos chicos estaban confundidos, que yo tengo clase con ellos, pero en el horario de la primera semana. Entonces, pues, para eso también necesitamos la cámara, porque hay chicos que tienen los mismos nombres. Hubo uno que casi no entraron Andrés, pero pensé que era Andrés de 11 y no es Andrés de 9. Entonces, para eso, chicos, listo. Mira, ahí está Duarte pidiéndome saber quién más está pidiendo entrar. Mire, tengo un Karen Borrero, esas niñas de noveno. Ya está equivocada, venga, la rechazamos para que se dé cuenta que no tiene clase conmigo. Listo, chicos, entonces para que tengamos presente. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido? Bien. Bueno, ¿Y usted? Bien. Chicos, recordemos un poquito de lo que estábamos viendo esta semana. El Renacimiento, ¿no? No, Eso fue otra clase, sí. pues vimos el tema, pero ¿cuál es el tema en general? La literatura del Renacimiento. Muy bien, Camila, la literatura del Renacimiento. ¿Mm? Porque dije que el Renacimiento como tal no, porque pues estamos intentando entrar y inmiscuirnos como a lo que compete la literatura. La cuestión es que ustedes van a ir aprendiendo de que cada periodo histórico cada libro, cada escrito que se haga siempre va a estar determinado por un periodo histórico. Por ejemplo, voy a hacer un análisis, quiero que me ayuden ustedes respondiendo y pues haciendo pues también, dando su opinión. ¿Qué consideran ustedes que la obra de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez es tan importante para Colombia? ¿Alguno de ustedes ha pensado tal vez eso? O sea, ¿por qué siempre hablan de la misma obra y que hace que ese libro sea tan importante? ¿Qué piensan ustedes, chicos? ¿Qué opinan? ¿De qué hablan? Hola. Nada, no se les ocurre por qué hablan siempre de 100 años de soledad, por qué no hablan de otro libro. La cámara hay que tenerla prendida, por favor. Alejandra, la cámara prendida, por favor. Nada, listo, chicos, entonces les voy a contar. Les voy a explicar entonces. Todo libro tiene una referencia histórica a su periodo. Es decir, el libro se vuelve famoso porque es un libro que logra contar acontecimientos de la época en la que fue escrito. Si alguno de ustedes quiere ser famoso escribiendo, la genialidad de un escrito, de un libro, más que todo en literatura, es cómo este libro sintetiza una época, cómo este libro cuenta de pronto lo que se ha vivido, pero de otra manera. Les doy el ejemplo con 100 años de soledad y les doy otros ejemplos. Con 100 años de soledad, si ustedes leen la historia, es la historia de una familia, pero de una familia colombiana, ¿no? De una familia que está viviendo ciertas características históricas de ese momento. En el libro se presenta lo que fue la masacre de las bananeras, lo que fue la guerra de los partidos políticos, lo que fueron el inicio de ciertas guerrillas. Entonces, la genialidad del texto empieza a estar ahí. Un ejemplo, con el libro del Quijote de la Mancha. Quijote de la Mancha es un libro que es representativo de la época post-renacentista, es decir, el periodo renacentista,
Y es un libro que es tan importante porque cuenta lo que sucedió en España, lo que sucede en esta parte, pero de manera chistosa. Se burla de los héroes, se burla de alguna manera del caballero que siempre va peleando. Es un caballero con un problema mental que busca conquistar a Dulcinea y tiene travesías con Sancho Panza, que él hace, que él les hace. Entonces, ahí tenemos como otra forma de ver y de contar la historia que estaba sucediendo post-renacentista. Entonces, es para que nos vislumbremos y tengamos presente. Aquí voy con esto. En el Renacimiento sucede lo mismo. Todos los escritores renacentistas tienen la característica. Duarte, por favor, prende la cámara. Nuevamente, Marcelo, buenos días, prendes la cámara. El escritor renacentista tiene la característica de procurar que el autor se dé a la tarea de contar su historia. La Divina Comedia de Dante es una burla a la iglesia, a lo que estaba pasando, con la idea de vender indulgencias, con la idea de que la persona mujer iba a un infierno, con que va a un purgatorio, con que va al cielo. Son obras que recogen todo historia. ¿Listo, chicos? Entonces voy a retomar un poquito. Quiero que ustedes me ayuden. ¿Qué caracterizaba la época renacentista desde lo que vimos en la clase pasada? Lady Velázquez. Señor, ¿Qué caracterizó la época del Renacimiento? fue un periodo después de la Edad Media Bien. que pasó a ser de adorar a Dios y todo en torno a Dios y pasar a ser el periodo del hombre. Listo. Muy bien. Chicos, ¿qué otra característica tuvo el Renacimiento? Lo que dice Laura, perdón, lo que dice Lady es muy cierto. Pero ¿qué otra característica tuvo? ¿Se alcanzan a acordar ustedes? Muy bien, Santiago. Santiago dice, fue un movimiento importante en el orden artístico, cultural y científico que provocó el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Muy bien, Araque, se vuelve a lo grecorromano. Eso está en Camila, internet. ¿qué es centralista? No entendí. Araque, sí, despertar de los sentidos también, muy bien. ¿Qué significa el despertar de los sentidos, Araque? Es que no sé si me escucha, ¿sí me escucha? Sí, sí, lo escucho. Ah, bueno, el despertar de los sentidos es como el humanismo que se presentó en esa época. O sea, ya el centro fue el, bueno, el humano, la persona, y se admiraba cada parte de esa persona física y razonablemente. Listo. Y a nivel literario, ¿qué empieza a darse? Yo les decía a ustedes. Señor, Y a nivel literario, eso de los sentidos, ¿en qué influye? pues al momento de escribir las obras, ¿no? Sí, pero encontramos obras de qué tipo, o sea, Ah, de tipo romántica. exacto, muy bien, chicos. Entonces, son obras que son más románticas, son obras, hay obras sensuales, describen ciertas situaciones eróticas y empiezan a contar de eso. De ahí nace también, por ejemplo, obras que empiezan a expresar de manera más abierta y describir el cuerpo, cosa que no pasaba antes. Camila dice que todo era más celestial. ¿A qué hace referencia a lo celestial, Camila?
Marcelo dice que era la razón es la única forma de conocimiento. No es que fuese la única forma de conocimiento, sino que se le atribuyó la idea de que las personas ya podían empezar a razonar y empiezan a haber avances científicos. Entonces, por ejemplo, hubo escritos de matemáticas, hubo escritos de física, química, escritos de astronomía, ¿sí? Hubo escritos distintos que no eran de religión de fe, sino ni de fe. ¿Listo? Camila, ¿qué significa lo celestial? No entendí. Que dice que todo fuera celestial. Muy bien, Sebastián. Dice que gracias a la imprenta se pudo leer y escribir y que no solo lo hicieran los clérigos. Perfecto. La imprenta fue uno de los aportes más importantes de esta época. Listo, chicos, ya teniendo este preámbulo, ya teniendo estas ideas un poco claras, vamos a entrar a ver lo que es en sí las características de la literatura. Y la próxima clase vamos a hablar de un texto en especial, que es la historia de Hamlet, que nos representa lo que era esta época renacentista, lo que les digo. Un libro bien logrado es un libro que cuente la historia. Ustedes se van a dar cuenta, todos los libros importantes y renombrados en la historia. Por ejemplo, Rayuela cuenta la historia de una Argentina y de un París, ¿sí? 100 años de soledad cuenta la historia de Colombia, Quijote de la Mancha cuenta la historia de España, de una Europa, ¿sí? Entonces, para que vayamos teniendo presente, cuando veamos lo que es la Divina Comedia, lo que es Hamlet, lo que es Romeo y Julieta, todas estas obras tienen en representación eso, tienen de representativo, perdón, ese signo de querer ilustrar a mayor medida esta época. Entonces vamos a ver estas características. Cualquier duda que vaya surgiendo, chicos, la vamos haciendo, ¿vale? ¿Se acuerda que hablábamos de esto? ¿Quién se acuerda que era este dibujo? ¿Qué representaba esto? Los infiernos de Dante. Perfecto. Es una pregunta un poco muy abierta, quiero también como os análisis. ¿Ustedes saben por qué se llama la Divina Comedia? ¿Lo recuerdan? Les expliqué, ¿no? Porque Dante hace un viaje al infierno, ¿no? Y porque en ese viaje hay cosas que contradicen mucho a la iglesia, que le dan la parte cómica para ver los errores que tenía el clérigo al momento del oscurantismo. Perfecto. La Divina Comedia tiene en característica eso, es ese viaje que hace Dante, bueno, pues, que él describe en el que va al infierno y se llama Divina Comedia, es porque nos estamos burlando de la idea de la divinidad, como es el cielo, como es el infierno, como es el purgatorio. Actualmente no se habla de esa idea de purgatorio, antes era una idea muy popular y que hay que rezar por las almas del purgatorio, pero en fin, ¿sí? Con Dante se dan estos cambios de pensamiento y de estructura. Listo, chicos. Entonces retomemos un poco. En la literatura renacentista, el ser humano, ya lo decían ustedes, fue la medida y centro de todas las cosas. Se superaba así el teocentrismo dominante durante la Edad Media. En cuanto al ambiente político, porque de esto también se va a hablar en los libros o en las obras, surge la figura de las ciudades-estados como eje central de los poderes. Entonces tengamos presente que también se estaba dando un paso de cambio de la monarquía al Estado. Y recuerden que volver al humanismo era reconocer que pues, muchos escritos y obras literarias apuntan a decir que la monarquía no tiene tanto poder como dice tenerlo, ¿sí? O se burlan de la continuidad divina del rey, empieza a ver como todo ese tipo de escritos. Presencia de fuertes ideas humanistas y las relacionadas con el derecho que los dioses concedían a los reyes para gobernar a los pueblos. Listo, chicos. Entonces, la primera característica de las obras literarias es, perdón, un paréntesis, si ven esta imagen es Dante, es sobre Dante, para que ustedes la tengan presente. Es un Dante desnudo entre el cielo y el infierno. Entonces es la representación de él. Si ustedes se dan cuenta, a la mano izquierda, un ejemplo aquí donde estoy señalando con el mouse, aquí hay un ángel, y mire aquí hay un diablo. ¿Sí?
una forma de representar la Divina Comedia y cómo él pues habla de esto. Pero bueno, vale, punto aparte y sigamos. Entonces, la primera característica de las obras de esto, tenían una visión universal. ¿Qué significa una visión universal? Durante este periodo y como resultado de los descubrimientos y avances científicos que acontecen, el hombre tendrá una visión antropocéntrica. También es durante este periodo que se comienza a cuestionar el poder de la figura del Papa y de la Iglesia en general. Entonces, la mayoría de escritos autores, les digo, o sea, no tiene que ser un libro científico argumentado en el que explique cómo sucedió y qué aconteció. No, yo puedo contar tal vez la historia de un sacerdote, contar esa historia del sacerdote contando cómo éste empieza a dudar de la figura del Papa y de la Iglesia, ¿sí? O contar la historia de un banquero, ¿sí? Y cómo éste empieza a despreciar y a separarse pues, como de toda esta realidad un poco relativa que proponía la Iglesia. Entonces, la universalidad de los escritos renacentistas apunta a intentar generar esa conciencia general en las personas de cuestionar las realidades que estaban viviendo. Entonces, esa es como la visión general, ¿listo? La segunda característica, chicos, el rol de la naturaleza. Entonces, ¿qué significa el rol de la naturaleza? Se intentaba hacer foco en la naturaleza como símbolo de perfección y fuente de placer. Sin embargo, es descrita como una naturaleza domesticada e idealizada. Este será el lugar para que los pastores expresen sus penas de amor. ¿Qué entienden ustedes por eso, chicos? Quiero que me ayuden a ustedes a hacer ese análisis. ¿Qué entendemos por esta parte? Que vuelvan a leer. ¿Qué significa esto a nivel literario? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Qué atribuciones le pueden hacer? Porfa, no me hagan preguntarles que me siento incómodo porque dirán que los estoy acosando con preguntas. O sea, era como el lugar donde las personas expresaban sus sentidos o sus sentimientos, ¿no? Pregunta, ¿es un lugar físico? No, o sea, ahí dice idea, o sea, era pensado mediante que quisiera usted expresar las cosas. Entonces, ¿en qué se convertiría este lugar, esta naturaleza, chicos? Pues en Algo la ficticio. razón. Perfecto, en algo ficticio, muy bien, Santiago. Pero más que ficticio, así es ficticio, pero se convierte en un lugar en el que los efectos de la naturaleza se convierten en sinónimos. Por ejemplo, tu belleza es como el amanecer, ¿sí? La naturaleza pasa a ser un elemento literario del cual yo como autor me puedo valer para resignificar las cosas. ¿Qué otro ejemplo podemos hacer así? ¿Ustedes qué ejemplos inventarían para que hagamos literatura renacentista nosotros acá? En el que ustedes logren resignificar algo de la realidad a través de la naturaleza. No tiene que ser amor. Otro elemento. ¿Quién me puede dar un ejemplo, chicos? Piensen ustedes y me ayudan. Usando un elemento de la naturaleza, yo represento algo. O sea, dar como un, como decir, a ver, sus lágrimas son como los océanos inmensos. Algo así, muy bien, eso es un ejemplo. Ajá. ¿Sí? Pero digo, es resignificar, ese está muy bien. ¿Cuál otro? Demos tres ejemplitos así para continuar, porque quiero que tengamos estas ideas literarias y que son formas que, aunque son antiguas, pueden usarse para escribir, ustedes pueden usar. ¿Ningún otro se le ocurre nada? Muy cortos de ideas, hombre. Brian, colabórame con un ejemplo así como el que acaba de decir Sebastián. Que se te ocurra, por favor.
Ah, chicos, No sé, algo como, bueno, tus ojos son como el amanecer, tu, tu razón o tu imaginación son como el mismísimo cielo o algo así, ¿no? sí. Todo ejemplo que se haga es en relación a la naturaleza. Vale, chicos, sigamos entonces porque veo que no se les ocurrió ninguna idea. Vamos a ver, miramos el chat a ver qué dice. Brian dijo, no sé. Camila, muy bueno tu ejemplo, no lo había visto. Dice, su cara es como el sol, sus ojos como las estrellas. Vale, eso también es un ejemplo. Algo trágico, Santiago, ¿qué ejemplo me podrías dar? Si quieres renombrar algo trágico. Por ejemplo, decir, podría ser algo como el dolor de tu partida me duele como la lava ardiente del volcán que está en mi corazón. ¿Sí? No necesariamente escribo algo romántico, también puedo escribir la tristeza, la agonía. ¿Sí? Por ejemplo, tengo tanto trabajo que me desespera no saber qué hacer. Quisiera salir corriendo y estrellarme con la... Es usar el elemento. El rol de la naturaleza dentro de estas obras es ese, chicos, ¿sí? Intentar describir, intentar representar, intentar mostrar otra forma de literatura. Perfecto, Sebastián. Le partieron el corazón como los truenos y rayos rompen los cielos. Perfecto, chicos. Eso es darnos a la tarea literaria de crear. Así es que se empieza a construir. Vamos a mirar otro ejemplo y continuamos. Como el genio es como la furia del león. María está escribiéndonos. Muy bien, Camila. Me parece excelente. Esos son alegorías y son ejemplos de cómo la naturaleza y cómo los autores jugaron con eso. Y todavía se puede hacer eso. Dice, ese será el lugar en que los pastores expresan sus penas. Cuando hablamos de los pastores, hablamos de aquellas figuras dentro de la literatura. Uy, ¿cómo así? Perdón un segundito. Profe, Lady usted tiene, Velázquez me dice que no dejo entrar. Ay, pero a ver, espera, a ver. profe, usted de casualidad tiene el micrófono dañado, ¿Por qué, chicos? porque suena raro. O seré yo Pues, nada más. Creo que es mi computador entonces. No, 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 sí, suena como Suena muy, interferencia. sí, como lluvioso, así. Uy. Vale. Ah, ya, ya, ya. Vale, chicos, chicos, qué pena, es que Lady me acaba de escribir que no está dejando la Laura. Es que en noveno hay una Laura Cortés. Como se están conectando chicos de noveno, pensé que era esa Laura Cortés, porque se están conectando varios de noveno. Pero, vamos para recibirlo. Listo, chicos, esperemos un segundito, porfa. Qué pena con ustedes. Yo hago una configuración acá para que ella pueda entrar. Paila, el internet no lo tienen la miércoles, se escucha re paila. Sí, ¿Cómo? se escucha muy feo el micrófono, profe. Se escucha como si estuviera yendo para allá. Vale. Dale, chicos, voy a mirar entonces cómo hago para conseguir una arena o algo para grabar, para hablar.
Emerson. Lady, ¿me puedes hacer un favor? Le dices a Laura que se vuelva a intentar conectar, porfa. Qué pena con ella que no nos ha fijado. Listo, chicos. Continúo entonces mientras que Laura se puede conectar. Ya desactivé la opción. Listo. Este es el rol de la naturaleza. Es una de las características del papel del amor. Entonces, el amor juega un papel primordial entre los principales temas de la literatura renacentista, pero este posee un tinte melancólico. Trata sobre un poeta amante que llora cantando por la imposibilidad de estar con la mujer que ama. Entonces ya lo veíamos cuando hacíamos reflejo de la naturaleza, el papel del amor en esta forma de escritura, en esta forma de literatura, se empieza a representar como esa necesidad del amado por el amada. Y en general son amores prohibidos. Lo vemos nosotros en la historia de Romeo y Julieta, cómo el autor empieza a manejar esa necesidad de escribir ese amor que no es posible, ese tinte melancólico de que la necesidad de la otra persona requiere como una ausencia total del pensamiento, que esa persona no puede vivir sin ella, que esa persona lo es todo para él o para ella, dependiendo del caso en que escriba. Entonces es ese sentimiento de amor que presenta. El enunciador o la voz poética hace referencia a esa persona. Es decir, el tipo de literatura, aunque no es un autor el que la está leyendo como tal, el escritor sí se da la tarea de crear un personaje dentro del escrito que tenga las características suficientes para que cuando el lector esté leyendo se dé cuenta que ese enunciador es el que va a decir, es el que va a hacer. Algo así como si yo estuviera contando la historia y estuviera diciendo, y entonces en un momento dado, el caballero dijo, y tal el siguiente poema, y empiezo a describir el poema. Así nace la idea de ese enunciador, de esa persona que empieza a contar la historia, de describir cómo suceden los acontecimientos dentro de la obra. Esta es otra característica de la mujer amada. La mujer a la que se le dedicaba la poesía tenía ojos claros, pelo rubio y tez blanca. Esta presentaría ciertas características de los ojos claros, pelo rubio, pero estas características tenían que ser resaltadas, chicos, como lo vemos en esta imagen, desde la desnudez, desde la idea de pretender que el hombre siempre va a alabar estas características físicas de la mujer. Entonces, aquí en la imagen vemos la representación de la mujer que se hace la indiferente y el hombre que está detrás de intentar conquistarla. Está detrás de intentar conquistarla para poder que ella le preste atención. ¿Listo, chicos? Aquí el hombre está tocando un laúd, es un instrumento similar a la guitarra, pero pues un poco distinto, que representa esa búsqueda de ese amor que él tiene por ella. La poesía lírica empieza a ser algo muy importante, es la forma privilegiada de este tipo de literatura. Con esto se expresa una nueva sensibilidad y manifiesta un sentimiento netamente amoroso. Tiene como forma de expresión el soneto. Entonces, no eran poemas descriptivos, sino poemas que ellos buscaban que tuvieran una rima, un soneto, tuvieran una coherencia, una forma que sonara agradable. Y que gustase a la persona que lo estuviese oyendo. Entonces aquí traje un poema, quiero que por favor me ayude leyéndolo a alguien. Pidámosle el favor a
Pila, chicos, como poema y como soneto tiene una característica un poco, tiene que ser entonado, ¿no? No puede ser leído sino entonado, esa es como la diferencia. Pidámosle el favor a quien, Santiago, colabórame con esa lectura, el de la mano derecha, no el de la mano izquierda. De la mano derecha, ¿sí? Sí, Santiago. Santiago. Vale, Santiago, yo lo leo entonces para avanzar, chicos, porque no vamos a esperar acá. ¿Dónde cogió el amor o qué pena el oro fino de su trenza hermosa? ¿En qué espinas halló la tierna rosa del rostro o en qué prados la azucena? ¿Dónde las, dónde las blancas perlas con que la voz suave, honesta y amorosa? Donde la frente bella y espaciosa, más que el primer albor, pura y serena. ¿De cuál esfera en la celeste cumbre elogió el dulce canto que destila el pecho ansioso, regalada calma? ¿Y de qué sol tomó la ardiente lumbre de aquellos ojos que la paz tranquila para siempre arrojaron de mi alma? Chicos, entonces aquí vemos, pues este poema tiene como característica lo que acabamos de exponer. Entonces, primero es hacia una mujer, porque habla de amor, nos está haciendo la representación de todos los elementos de la naturaleza y nos está mostrando cómo el autor empieza a usar ese sentimiento amoroso como una excusa para escribir, ¿sí? No es simplemente escribir el amor de que yo la quería porque era bonita, no. La exalta desde las características tanto de la naturaleza como de la realidad que se estaba viviendo. Listo, chicos, vamos a terminar hablando un poco de los representantes de este género y de las obras que ellos tuvieron. La primera obra y una de las más primordiales es la que más creo que hemos mencionado en esta clase, es la Divina Comedia de Dante Alighieri, la que hacíamos alusión a que pues, hacía la personificación de un hombre que había ido del cielo al infierno y al purgatorio, pues había experimentado todo esto y cuenta el relato de manera jocosa, de manera graciosa, de manera burlesca, por eso se llama la Divina Comedia. Chicos, voy a finalizar la videoconferencia. Por favor, se vuelven a conectar para terminar con esta explicación. ¿Listo?